Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por tu gran misericordia mostrada a todos nosotros durante estos días. Tú has oído la voz de diferentes iglesias que por nosotros clamaron. Te damos gracias por la respuesta a la oración. Te damos gracias por la palabra que hemos oído en esta mañana y ayer por la noche. Qué bueno eres tú para con nosotros. Y queremos suplicarte que nuevamente tú seas el que nos traigas aquella enseñanza, para que podamos, enseñanza de tu palabra, para que podamos nosotros ser ministros fieles del nuevo pacto. Te suplicamos que tú nos des luz y podamos entender y aplicar estas cosas en dependencia de tu Espíritu a nuestras almas, a nuestras ovejas, para el bien de ellas y la gloria de tu nombre. Amén. Hoy pasamos a la segunda unidad sobre la consejería pastoral, titulada El marco de presuposiciones para la consejería pastoral. Para introducir este aspecto de nuestro estudio, quiero establecer dos asuntos fundamentales. En primer lugar, toda consejería tiene un marco de presuposiciones. Toda consejería tiene un marco de presuposiciones. Una presuposición es una suposición previa. Es algo que se da por sentado, sea correcto o incorrecto, sea verdad o mentira. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un chino experto en la materia de la consejería pastoral viniera a este lugar a dar una conferencia sobre este tema con la presuposición que todos nosotros hablamos su idioma? Le oiríamos hablar, pero no entenderíamos nada de lo que dice, porque aquí nadie habla su idioma. La presuposición del chino experto no determina la manera en que nosotros le responderemos. Porque su presuposición era incorrecta, no hubo una comunicación real. Esto es lo que sucede cuando un pastor se sienta con su oveja para aconsejarla. Si sus presuposiciones no son correctas, no podrá ministrar a su oveja. Si hemos de ayudar y ministrar realmente a nuestra oveja en una manera personal, nuestras presuposiciones deben ser correctas, deben ser según la verdad o la realidad. Nuestras presuposiciones sobre la naturaleza de la realidad, la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, su condición espiritual, los asuntos básicos de la ley de Dios, la realidad del pecado, la gracia, el ministerio del Espíritu Santo y otras cosas deben ser presuposiciones correctas. Cada consejero lleva un sinnúmero de presuposiciones a la sesión de consejería. No hay tal cosa como una consejería libre de presuposiciones. Por tanto, si nosotros hemos de ser fieles a nuestro llamado como ministros del Evangelio y vamos a ministrar constructiva y fielmente a aquellos que aconsejamos, debemos analizar objetivamente nuestras presuposiciones y las presuposiciones de aquellos que aconsejamos para asegurarnos que son conforme a la enseñanza o la revelación bíblica. ¿Quieres la bendición de Dios en la reunión de consejería y la dicha y el gozo que se desprende de ella?
entonces debes rechazar el consejo de los impíos y deleitarte en la ley de Dios y meditar en la ley de Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será plantado como árbol, firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. La palabra de Dios debe determinar nuestras presuposiciones. Estas deben ser conforme a lo que enseña la Biblia. Romanos capítulo 12 nos dice: y no os adaptéis a este mundo. Como otro dijo, no permitan que el mundo se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde. Y creo que estoy citando al doctor MacArthur. No debemos dejar que se nos imponga el patrón establecido por el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El mundo constante y agresivamente intenta moldearnos a su semejanza. No está contento de haber perdido el control de tu mente cuando Cristo te salvó. Por consiguiente, lucha continuamente por volver a sujetar tu mente a su influencia dominante. Pablo dice a los creyentes: no lo permitan. Y si eso es así de los creyentes en general, ¿cuánto más de nosotros los ministros? Ya que debemos rechazar el marco de presuposiciones del mundo, debemos deliberadamente resistirlo. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Por tanto, debemos rechazar lo que creen, lo que afirman y lo que enseñan. La revelación de Dios debe guiar y formar nuestros pensamientos, debe gobernar nuestra vida. Esta revelación divina incluye la revelación que Dios hace por medio de la naturaleza o la creación. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, Pablo dice: ¿no se enseña la misma naturaleza? Dios enseña por medio del curso y las leyes de la naturaleza. Y lo que Él nos enseña mediante la naturaleza nunca se opone a lo que Él nos enseña en su palabra. Al contrario, hay una perfecta armonía entre una cosa y la otra. El problema no está en la revelación general ni en la revelación especial, sino en nosotros. Nuestro pecado, rebeldía y prejuicio nos lleva muchas veces a conclusiones incorrectas sobre lo que nos enseña la revelación general. Por esta razón, el Señor nos dio una revelación especial para que podamos entender o ver con claridad lo que Dios nos enseña por medio de la naturaleza. Dios nos enseña mediante la naturaleza, Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 11, Mateo capítulo 6, versículo 26 al 34. Por consiguiente, nosotros debemos aprender las presuposiciones incorporadas en la revelación general y en la revelación especial. El segundo asunto que debo afirmar en esta introducción de la segunda unidad de nuestro estudio es que el marco de presuposiciones del pastor y de aquel que aconseja están constante y poderosamente activo a lo largo del proceso de la consejería. El marco de presuposiciones del pastor y de aquel
que él aconseja es tan constante y poderosamente activo a lo largo del proceso de consejería. Según lo que Mateo, capítulo 12, versículo 33 al 35 declara, lo que expresa nuestra boca es un eco de los pensamientos y presuposiciones de nuestros corazones. Y esas presuposiciones o ese marco de presuposiciones estará activo, ejerciendo su influencia en el pastor, como en aquel que él aconseja en cada paso de la aplicación del método del consejero durante la consejería pastoral. Esto no significa que el pastor o que el que él aconseja está constantemente consciente de sus presuposiciones. Sin embargo, esto no niega que estas presuposiciones estén continuamente ejerciendo su influencia sobre el consejero como aquel que escucha. Es decir, las presuposiciones están allí, dando forma a nuestros pensamientos y reacciones, aunque no estemos conscientes de ello. Por ejemplo, uno no tiene que estar consciente de su respiración para respirar. Esa fue la ilustración que usó el pastor Martin. Hasta la fecha nadie estaba aquí pendiente de si estaba respirando. No, hermano, no estaban conscientes de esa realidad. Ahora sí. Aunque no estemos conscientes de nuestras presuposiciones, estas se encuentran ejerciendo su influencia, procesan lo que dice la persona que aconsejamos y dan forma o procesan todo lo que decimos a esa persona. Sobre este asunto el pastor Martin hizo la siguiente observación. Cuando Jesús dijo, o haced bueno el árbol y bueno el fruto, él estaba subrayando el hecho que el fruto bueno de un consejo bíblico y responsable puede crecer en el árbol bueno del marco de presuposiciones que tiene sus raíces en la revelación bíblica. Tú no puedes crecer un buen consejo en el árbol podrido de presuposiciones humanistas. A modo de resumen, hemos tratado dos asuntos fundamentales relacionados con el marco de presuposiciones de la consejería pastoral. Toda consejería tiene un marco de presuposiciones. El segundo asunto, el marco de presuposiciones del pastor y de aquel que aconseja, está constante y poderosamente activo a lo largo del proceso de la consejería. Ahora bien, consideremos en primer lugar las presuposiciones en relación al consejero, las presuposiciones en relación al pastor como consejero. Bajo este encabezamiento trataremos tres cosas. En otra oportunidad, si el Señor nos permite, el próximo año, estudiaremos juntos las presuposiciones relacionadas con el consejo que se da y las presuposiciones relacionadas con el que recibe el consejo. Consideremos en esta ocasión las presuposiciones relacionadas con el pastor o consejero. En primer lugar, el consejero debe estar consciente de su identidad. El consejero debe estar consciente de su identidad. Según la enseñanza bíblica, el pastor es el que ocupa la posición oficial de consejero en la iglesia. Él es el que ha sido llamado oficialmente por Cristo y colocado por el Espíritu Santo en la iglesia local como pastor maestro. Efesios capítulo 4, versículo 11 y Hechos capítulo 20, versículo 28. Su obra principal es administrar la palabra en la predicación y la consejería de tal forma que las ovejas hambrientas, cansadas, abatidas, heridas, angustiadas y descarriadas sean sanadas y resguardadas dentro del redil.
como pastor, maestro y gobernante de la iglesia, Efesios 4:11, Hebreos 13, versículos 7 y 17, él ha sido investido con una autoridad oficial y especial para que pueda realizar su función. Aunque los cristianos maduros y llenos de bondad deben ser competentes para dar en alguna medida consejo, Romanos capítulo 15, versículo 14, esto no les coloca en la misma posición de autoridad que ocupan los pastores en la iglesia. A los pastores se les describe en Hebreos 13, versículos 7 y 17, como los gobernantes en la iglesia. Ellos son aquellos a quienes las ovejas deben someterse. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esto significa que en el cumplimiento de sus labores como pastor y consejero, el pastor, consciente de su posición oficial, realizará sus funciones con la autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado. Por su identidad ministerial, dos cosas caracterizarán su interacción con sus ovejas mientras las aconseja. La primera es la autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Dios, el Señor Jesucristo, ha dado a los pastores autoridad espiritual. Pero observen, no dije una autoridad carnal. No promovemos ni practicamos, diga lo que diga la gente allá afuera, el autoritarismo, ni una sumisión incondicional a la autoridad ni al abuso de autoridad. Algunos de ustedes por varios años han estado con nosotros y ustedes ven al andar libremente entre nosotros la libertad, el amor que hay de ovejas a los pastores, de los pastores a las ovejas, en una tranquilidad. Damos gracias a Dios por esto que ha sido la característica de muchos de los años aquí y de este ministerio. Rechazamos y odiamos cualquier abuso de autoridad. La Biblia claramente enseña que el pastor no debe enseñorearse del rebaño o de ninguna oveja. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 y 3 y Mateo capítulo 20 versículo 20 al 28. La autoridad conferida a los pastores, según la Biblia, es espiritual. Es una autoridad ejercida en dependencia del Espíritu Santo. Es una autoridad que se manifiesta en la guía bíblica que se da a las ovejas. Es guía bíblica. Esa autoridad que se ejerce para enseñar la palabra de Dios y mandar a las ovejas a obedecer la palabra de Dios. Entendemos que hay asuntos de consejo donde solo lo que damos es consejo. Primera a los Corintios, capítulo 7, entendemos tal realidad. Pero es nuestra tarea tomar las Escrituras y aplicarlas. Y si estos hermanos ven que esto es lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que dice la palabra de Dios, entonces no hay opción para esa oveja. Es Cristo que usando las cuerdas vocales, o Cristo usándonos, el que ejerce, como escuchamos ayer, su pastoreo sobre esa oveja. Y la oveja, al oír la voz de Cristo, así como ha sido enseñada y aplicada, debe entonces someterse a tal instrucción o a tal deber. Y cuando nosotros hablamos, lo haremos con sabiduría, pero hermanos, de una manera u otra debemos dejar ver y respirar con amor, con humildad, autoridad. Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor Jesucristo ejerciendo su autoridad por medio de nosotros al aplicar su palabra.
Es autoridad que se ejerce para enseñar la palabra. Pablo exhortó a Timoteo y a Tito a ejercer esta autoridad. Consciente del espíritu tímido, reticente o reservado de Timoteo, Pablo le dice: te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Consciente de la tarea pastoral que Timoteo debía realizar y del espíritu tímido, Pablo le dice en la primera epístola dirigida a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras, o que encargues, o que requieras, antigua versión, o mandases, versión del 1977, a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Es decir, que Timoteo no debía de acercarse y decir: bueno, a mí me parece que tal vez ustedes no deben estar enseñando estas cosas aquí, porque yo no quiero que ustedes se sientan mal ni que ustedes se ofendan. ¡No! Que encargues, que mandes con autoridad. Eso aquí no se puede enseñar. O no tiene que ser como el pastor Piñero lo expresó. Puede ser a una forma mejor, pero con un sentido de autoridad. La palabra griega paragelo significa mandar, encargar. Es un término militar que significa dar órdenes estrictas y enfatiza que el mandar debía hacerse con autoridad. Capítulo 4, versículo 11 de esa epístola. Después de dar varias instrucciones a Timoteo, Pablo le dice: esto manda y enseña. Capítulo 5, versículo 7, ordena o sigue ordenando también estas cosas para que seas irreprochable. Pablo instruyó y encargó a Timoteo con autoridad. Capítulo 6, versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando. En el capítulo 6, versículo 17, Pablo le dice a Timoteo: a los ricos en este mundo enséñales o mándales. Esta es la misma palabra que se usa en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Aquí se usa en el imperativo presente. Mándales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Timoteo, mira a los ricos en la congregación y de una manera sabia, amable y respetuosa, según la edad, etcétera, siéntate con ellos y mándales. Pero es que no me atrevo. Pueden pensar que me estoy entrometiendo en asuntos que no debo. ¡No! Entonces les diré: hermanos, lamento tener que entrometerme en sus asuntos financieros, pero podría ser que, o tal vez existe la posibilidad que Dios quiere que ustedes tarde o temprano reconozcan su mayordomía. No, esta no es la manera en que Pablo quiere que Timoteo afronte este asunto. Lo que él dice a Timoteo es que Timoteo se siente con ellos y les encargue, les mande, que ejerza su autoridad espiritual. En su epístola a Tito, capítulo 2, versículo 15, Pablo le da instrucciones específicas sobre lo que Tito debe hacer en aquella iglesia. Pablo le dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, literalmente, con todo mando. Que nadie te menosprecie, que nadie te trate con ligereza, porque tú asumes el rol de aquel que declara con autoridad la voluntad de Dios. Si Dios te llamó al oficio de pastor, Él te ha dado autoridad. Por tanto, Él te llama a aconsejar a su pueblo
con algo más que consentir con lo que ellos dicen, o simplemente oír lo que la oveja dice para animarla a hacer lo que ella quiere hacer. No. Nuestro patrón de consejería no lo establece el doctor Carl Rogers con su terapia centrada en la persona. Dios no te llamó a endorsar ni a seguir un concepto humanista de consejería en el que tú eres un mero catalizador que ayudas a las personas a descubrir sus propias respuestas a sus propios problemas para que después puedan salir de tu despacho, de tu oficina, felicitándose a sí mismos porque ellos mismos pudieron descubrir su problema y determinar cómo ellos por sí mismos lo van a resolver. No. Tú estás allí para abrir las Escrituras a fin de dar a conocer los pensamientos y la voluntad de Dios. Tu responsabilidad es ser fiel en la exposición de la palabra, es explicar y aplicar con la ayuda del Espíritu Santo lo que enseña la palabra de Dios, lo que Dios requiere de la oveja. Por otra parte, cuando la Biblia dice que tú debes enseñar y predicar con autoridad, esto no significa necesariamente que lo hagas con la misma intensidad y el trueno y el relámpago con los cuales es posible enseñar estas cosas desde el púlpito. Yo no creo que ninguna de mis ovejas me toleraría hacer una cosa así. Y si nos encontramos haciendo esto, un momentito, una cosa es en el púlpito, otra cosa es cuando estamos en consejería tratando asuntos muy complicados, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que no ejerzamos nuestra autoridad si cabe alguna censura o reprensión. Pero hay algo extraño si la manera en que una persona al dar consejos siempre está sonando como si estuviera en el púlpito. La forma y no el fondo será determinada por las circunstancias. Pero tú sigues siendo un ministro de la palabra de Dios, que entregas la palabra con la autoridad espiritual que Cristo te dio. Esta presuposición debe estar profundamente arraigada a tu alma para que seas un verdadero consejero bíblico, un representante de Cristo. Por la identidad ministerial del siervo de Dios, dos cosas deben caracterizar su consejo o interacción con su gente. La primera, autoridad espiritual. La segunda, un espíritu de siervo que se asemeja al Señor Jesucristo. El Señor sirvió con un espíritu de siervo. En Mateo 20, versículos 25 al 28, el Señor hace un contraste entre el liderazgo del mundo y el de la iglesia. Y le dice a sus discípulos, entre vosotros yo soy como aquel que sirve. Vean el espíritu del Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Entre vosotros yo soy como el que sirve. Este espíritu de siervo se manifestó en el ministerio y la vida de Pablo. En la segunda epístola, capítulo 4, versículo 5, él dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús.
En la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 19, Pablo usa un lenguaje fuerte que expresa su espíritu de siervo. Él dice, porque aunque soy libre de todos, me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Aunque estoy libre del señorío de los hombres sobre mi conciencia, yo libremente renuncio a las cosas indiferentes. Me abstengo de gozar de ciertos privilegios y libertades personales para convertirme en un esclavo de todos. Nadie era más flexible que Pablo en cosas indiferentes. Nadie más inflexible que él en cuestiones de principio. Sigo la línea de Hodge. Él dice, en tanto que las cosas indiferentes fueran consideradas como tales, Pablo estaba dispuesto a adaptarse a los prejuicios menos razonables, pero cuando se hacía énfasis en ellos como si fueran cosas necesarias, no cedía, ni aun por una hora. Gálatas 2:5. Pero ¿qué distinguía a este hombre de Dios? Su espíritu de siervo. Él dijo, me he hecho esclavo. Aún más yo muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Esta disposición de siervo es la que Pablo manifestó al estar entre los tesalonicenses. Él les dijo, más bien os mostramos ser benignos entre vosotros, como madre que cría con ternura a sus propios hijos. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Y estuvo entre ellos como un padre, de manera que él dice, exhortábamos, alentábamos, os exhortábamos y alentábamos, testificábamos. Pablo manifestó en su persona un ministerio, tanto el espíritu de siervo como una autoridad espiritual. Si hemos de cumplir nuestro llamado, debemos estar conscientes de nuestra identidad como pastores de la Grey. Esta identidad se distingue por una autoridad espiritual y un espíritu de siervo. Nuestra identidad como consejeros no la establece el mundo, la novedad, lo que está de moda, la necesidad, Carl Rogers, el pensamiento secular o posmoderno, sino la palabra de Dios. En lo que respecta a las presuposiciones relacionadas con nosotros como consejeros, no solo debemos estar conscientes de nuestra identidad como pastores del rebaño, sino que también debemos estar conscientes de que todavía somos hombres pecadores. Todavía somos hombres pecadores y nunca debemos olvidarnos de esto. Pablo nunca se olvidó a lo largo de su ministerio de esta realidad. Y esto es así en dos formas. Debemos estar conscientes de nuestra humanidad. Cuando somos conscientes de nuestra humanidad, reconocemos nuestras debilidades y nuestras limitaciones. No intentaremos ayudar a otros como si fuéramos omniscientes y omnipotentes. Hay sesiones de consejería frustrantes por el hecho de que somos criaturas débiles con limitaciones. Al final de la reunión sabemos y sentimos que no hemos llegado hasta la raíz del problema o no hemos podido identificar el problema. Nos sentimos incapaces. Quisiéramos tener un poder extraordinario para dar inmediata solución al problema o ser capaces de resolverlo inmediatamente. Pero la realidad es que no tenemos ese poder. Somos criaturas limitadas, insuficientes. Ahora, si estamos conscientes de que somos meros hombres, esto
nos detendrá de actuar como si fuéramos personas omniscientes y omnipotentes. Además, la conciencia de nuestra humanidad nos librará de enseñorearnos de las conciencias de los hombres. A veces la gente desesperada buscan o quieren tener un gurú como consejero. Pero nosotros no somos gurús, que para todo tenemos una respuesta final. Siempre debemos recordar que tenemos el tesoro del ministerio cristiano evangélico, tanto en público como privado, en vasos de barro. Segunda a los Corintios 4, versículo 7. Si olvidamos esta verdad y confiamos en nuestras personas, recursos, fuerza, la desaprobación divina o peor, la maldición de Dios vendrá sobre nosotros. Jesús claramente dijo a sus discípulos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Si cesamos de recibir vida, fuerza y sabiduría del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Vano será nuestro esfuerzo. Y muchas veces ocurre que pensamos, o podríamos llegar a pensar, oye, que bien hemos resuelto esto, y después comienzan los resultados, los efectos, los frutos de lo que creíamos era maravilloso, que salió de nuestra boca. Y ahí nos damos cuenta qué hicimos, qué dijimos. Cristo dice, Peñero, sin mí tú no puedes hacer nada. Aunque yo quisiera tener más dones, al ver lo limitado de mis dones, las limitaciones, me siento como Pablo, Señor, gracias. ¿Saben por qué? Porque eso me lleva a sentir mi necesidad. Sin el Señor Jesucristo no puedo hacer nada. Nada. Mi arma secreta. Bueno, ahora no es secreta, pero se lo estoy diciendo. Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Sin Él nada podemos hacer. No hay sabiduría. El mensaje no va a salir bien. ¿Cómo puedo yo traer todas aquellas cosas que se enseñaron aquí el domingo en dependencia del Señor? Era la única forma. Si poseemos la conciencia de nuestra humanidad, esto nos llevará a la sesión de consejería con una actitud humilde que honra a Dios y un corazón que busca y pide sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Aunque a veces la gente no se da cuenta, cuando comienzo el tiempo de consejería, mi mente ya está en conexión con el cielo. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Piñero, no dudes. Mira lo que dicen las Escrituras. Óyeme. Y qué alegría después, cuando vemos lo que el Señor hace en ese tiempo junto con la oveja. Cómo se prenden los ojitos de los hermanos al ver la solución bíblica. Y uno dice, ¿cómo posible? De allá arriba. A lo largo de su vida y ministerio, Pablo nunca se olvidó lo que antes era y lo que todavía era, si no fuera por la gracia de Dios. En su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16, le dijo, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Él no se olvidó nunca de lo que era, ni lo que todavía era aparte de la gracia de Dios. Él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Observen cómo Dios guardó a este hombre de vanagloriarse, de enorgullecerse, de dejar que los logros concedidos le llevaran a tomar un aire altivo, altanero de grandeza. Le llevaran a pensar, humanamente hablando, que él era alguien. Don Pablo. No. Uno se pone a pensar de los sufrimientos de Pablo. Pero óigame, no son muchas las personas que pasan por esas experiencias. ¿Por qué Dios permitió tal cosa? Porque él no predicaba la verdad. ¿O podríamos añadir otras cosas? No. Esa es la manera en que Dios guarda el corazón de sus siervos. Esa es la manera en que los santifica para llevarle al cielo. Usted ve todos esos artistas que óigame, se convierten como si se pudiera decir, lo voy a decir, dioses, se vuelven locos. No saben tratar con la popularidad. ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos en nuestros corazones el potencial? Mientras más alto el Señor te pone, más peligro hay. Tenemos que poseer una conciencia de que todavía somos hombres pecadores. Alguien recientemente en otro país me dijo, pero Pastor Piñero, oiga, es que usted me dijo que no, que usted tiene que sí, que sí influencia, que sí lo otro, y usted me está diciendo que no. Y yo le dije, mira, yo entiendo que Dios me ha dado una mayordomía, pero a la misma vez yo tengo que guardar mi corazón. Ahora, ¿qué efecto producirá esta presuposición en nuestra consejería si gobierna nuestro corazón? Dos cosas. En primer lugar, podremos mostrar empatía a la oveja y compadecernos de ella. Hebreos 5, versículo 1 al 3. Dice que el sumo sacerdote tomado de entre los hombres puede obrar con benignidad, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Él debe también, porque está sujeto a flaquezas, él debe también prestar sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. El sumo sacerdote podía mostrar empatía al israelita pecador y compadecerse de él, porque él mismo estaba consciente de su pecado y de su debilidad. Si nosotros vivimos conscientes de nuestra debilidad y pecaminosidad, podremos identificarnos con nuestra gente, con la realidad que les afecta. Podremos identificarnos con su estado de ánimo. Podremos sentir algo de su dolor. Esto nos ayudará a entenderles. Nos permitirá identificarnos con ellos, sentir con ellos. El doctor Wayne Mack tenía razón cuando dijo, Proverbios 27:6, dice, fieles son las heridas del que ama, y el ungüento y el perfume alegran el corazón. Y el cordial consejo del amigo al hombre. Somos más receptivos al consejo, dijo el doctor Wayne Mack. Somos más receptivos al consejo de alguien que sabemos está con y por nosotros.
Ellos pueden hablarnos con franqueza acerca de nuestros defectos y, aunque nos molestemos temporalmente, pronto entenderemos que solo han estado tratando de ayudarnos porque tienen interés en nosotros. En cambio, si alguien a quien sentimos como un extraño o enemigo viene a criticarnos, nuestra tendencia es ponernos a la defensiva y a sospechar de sus motivaciones. En consejería, como cualquier otra relación, debemos recordar que el grado de nuestro impacto o influencia sobre la vida de las personas está generalmente en relación con cómo nos perciben. Es por esto que el involucramiento es tan importante en el proceso de consejería. Usualmente resulta eficaz solo cuando se ha establecido un nivel aceptable de identificación. Termina la cita. Y nosotros, como Pablo, somos conscientes de nuestra maldad o pecado remanente. Diremos como él: miserable hombre de mí. Miserable yo soy. ¿Quién me librará? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo sentía profundamente y se entristecía al sentir el peso, la influencia y la actividad de su propia corrupción remanente. Era un hombre que hacía una autoevaluación de su corazón y de su conducta a la luz de la ley de Dios. Al hacerlo veía su pecado. Y cuando podía ver su pecado, apreciaba más la provisión que Dios había hecho para él en el Señor Jesucristo. Ahora, esta evaluación le ayudaba también a identificarse con la condición de aquellos a quienes él ministraba. Cuando nosotros hacemos lo mismo, nos reuniremos con la oveja con una actitud humilde y mansa. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Al oír lo que nuestra oveja revelará de su persona, no asumiremos la actitud: ¿cómo es posible que haya hecho lo que hizo? Al contrario, pensaremos que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros también podríamos ser culpables de tal pecado. Y cuidado, de algo peor. Esta actitud humilde que debemos traer a la consejería será percibida y apreciada por la oveja. Esto creará el ambiente que le animará a abrir su corazón sin temor a ser rechazada. El pastor Martin tiene un sistema que él usa cuando alguien quiere su consejo por algún pecado escandaloso. Antes de orar con la oveja para tratar aquello que es el motivo de la consejería, él le dice al hermano: tengo razones para creer que tú estás aquí para compartir algunas cosas de las cuales estás profundamente avergonzado. Pero no quiero que tengas ninguna reserva o falta de confianza, pensando que voy a tratarte con desdén o que te voy a tirar piedras. Si no fuera por la gracia de Dios, no hay pecado en el que tú pudieras estar involucrado que yo habría sido incapaz de cometer en el pasado o podría cometer en el presente si Dios quita su mano sobre mí. Espero que te sientas libre para abrir tu corazón con transparencia y honestidad. La presuposición que todavía somos pecadores nos permitirá manifestar la disposición o el espíritu que ayudará a la oveja a abrirnos su corazón. En segundo lugar,
nos llevará constantemente a depender de la gracia de Dios para poder dar el consejo adecuado y alabar al Señor al ver el buen fruto de nuestro esfuerzo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 14, y Tito, capítulo 3, versículos 3 y 4. Pues hasta aquí hemos considerado dos presuposiciones respecto al pastor como consejero. Él debe estar consciente de su identidad como pastor del rebaño, y en segundo lugar, él debe reconocer que todavía es un hombre pecador. En tercer lugar, el consejero debe estar convencido de la estrecha relación entre la piedad personal y su capacidad para aconsejar a otros. El consejero debe estar convencido de la íntima relación entre la piedad personal y su capacidad para aconsejar a otros. No podemos pretender que una cosa no afecta a la otra. Mientras más cuidadosos seamos en lo que respecta a nuestra piedad personal, en el cuidado de nuestro propio corazón, en el andar con integridad y en el temor del Señor, más preparados estaremos para aconsejar a nuestras ovejas. Ahora, esto no significa que nuestra capacidad para aconsejar depende exclusivamente de nuestra piedad. Hay otros factores que están involucrados en este asunto, como el conocimiento acumulado de la naturaleza humana y nuestra previa experiencia como consejeros. Sin embargo, Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5 nos enseña que es importante y necesario tratar con nuestros corazones, con nuestros pecados y deficiencias para poder ayudar a otros. El Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Si vamos a tener una percepción aguda para identificar correctamente las necesidades y la condición de otros, primero nosotros debemos ser rectos en nuestros caminos e íntegros delante del Señor en lo que respecta a nuestra necesidad y condición, y tratar con estas cosas según Él manda en su palabra. Primero debemos tratar con la viga de nuestro ojo para que podamos ver claramente. Al ver con claridad podremos identificar y sacar la mota del ojo de nuestro hermano. Proverbios 11, versículos 2 y 3. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Si vamos a tener sabiduría para discernir la necesidad de otros y poder aplicar la palabra de Dios correctamente, tenemos que cultivar la gracia de la humildad. El Señor nos concederá sabiduría a medida que se la pidamos, pero esto será dentro del contexto de la humildad. El Señor nos concederá sabiduría a medida que la pidamos y andemos con santidad. Salomón dice, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá.
Queremos la guía del Señor a lo largo del proceso de nuestra consejería pastoral en cada situación. Entonces tenemos que andar con integridad. Tenemos que guardar nuestro corazón. Cuando el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, por algo que ha surgido en la providencia, algún hermano ha dicho algo y él no está ni pensando en el asunto, pero Dios sabe lo que hace, Él va atrás tu conciencia, tu corazón, y eres convencido de pecado. No debes comenzar a justificar, sino a reconocer la realidad. Aunque el diablo te diga que has pecado, si es verdad, dile, es verdad. No te quedes ahí. Haz como Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias por el Señor Jesucristo. Y a tratar con el asunto que el Señor ha señalado, según la palabra del Señor. Tenemos que andar con integridad. Hay una relación estrecha entre el cultivo de la piedad personal y nuestra capacidad para ayudar a otros. Sin la piedad estaremos cortos. Además, la piedad nos permite obtener credibilidad. Credibilidad necesaria para que la oveja preste atención y aplique a su vida el consejo bíblico que le damos. Si nosotros no somos una encarnación de lo que predicamos, esto reducirá nuestra habilidad para poder ministrar la palabra en público y en privado. Una de las razones por las que el Señor censuró fuertemente a los fariseos fue su falta de integridad y credibilidad. Mateo 23, versículo 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observar todo lo que os digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No hay una censura más fuerte contra aquel que dice ser un hombre de Dios que esta. Él dice, pero no hace. Imagínense cuando uno está preparando un material como este, el Espíritu de Dios que nos ama me ilumina sobre mis propias flaquezas y pecados. ¿Y cuál es mi oración? Señor, ten misericordia de tu siervo y ayúdame a rectificar, enmendar mis caminos. Y tenemos que pastorear nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Una y otra vez se le dice a los ancianos, tened cuidado de vosotros. Y después dice, tened cuidado del rebaño. Oh Padre, ayúdame a enmendar cualquier camino que sea. Ten misericordia para que tu pueblo no llore, no sufra, no se entristezca. ¿Y para qué? Para que el Señor Jesucristo y el Evangelio no sufra. Más que cualquier ministerio, hermano. No importa dónde sea, lo que sea. No hay ministerio mayor que el cuidado de tu propio corazón. En esto sí tenemos que ser expertos. En dependencia del Señor, tenemos que entregarnos aquí a cuidar, a guardar nuestro corazón, a tratar con nuestros pecados. Es de la manera en que primero vamos a honrar al Señor.
En segundo, en que realmente vamos a poder ayudar a nuestras ovejas. Porque muchos de los problemas que nuestras ovejas tienen son los mismos problemas que nosotros tenemos. Y si tú no puedes tratar con tu propio problema, entonces, ¿cómo tú esperas tratar con los problemas de otros? ¿Ves? Nosotros no somos trabajadores sociales, nosotros somos ministros del Evangelio de Cristo. Llamados a aplicar la palabra a nuestras almas, a nuestras vidas y también a nuestras ovejas. Si alguien tiene razón para una acusación legítima en contra de tu persona por tu conducta, la gente no deseará, o la oveja no deseará, reunirse contigo para que le aconsejes. Pues hermanos, he aquí las presuposiciones o el marco de presuposiciones que son necesarias para nosotros poder aconsejar a nuestras ovejas y poder ser de beneficio a sus almas. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Tenemos tantas cosas que pensar. Te suplicamos, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, de tu pueblo. Ayúdanos para que podamos aplicar cosa que no se diga de nosotros. Ellos dicen, pero no hacen. Padre, donde esta es la realidad y nos avergüenza reconocer, perdónanos. Límpianos con la sangre de Cristo. Capacítanos para enmendar nuestros caminos, para volver otra vez a los senderos tuyos. Te suplicamos esto. Ven y hazlo por amor a tu Hijo, por las ovejas de Cristo, por el bien y la prosperidad de tu iglesia. Amén.